con esta práctica que nos solicita pues ver los temas o las funciones contar, sumar sí y la función sí como tal. Entonces, bueno, para esto nos solicitan lo siguiente, fíjense. Nos dice abrir el libro de Excel nombrado como ejercicio número 3, ubicado donde el docente lo indique, que normalmente pues es en la plataforma. Nos pide llenar los datos yo se los voy a subir para que ustedes solamente tengan que resolver propiamente lo solicitado. El primer paso nos dice calcular la columna descuento teniendo en cuenta que el modelo sandalia tendrá un descuento sobre el precio unitario del 10%. El resto no tendrá descuento. Bien, bueno, para poder hacer esto, nosotros debemos usar una función. Esta primera función que vamos a ver se llama la función sí. Ajá. ¿Qué es lo que nos va a decir la función sí? ¿O qué es lo que nos ayuda la función sí? La función sí tiene dos criterios. Un rango, el criterio que debe hacer, es decir, qué va a efectuar y cómo lo vamos a poder resolver. Es decir, cuando se cumple verdadero, cuando es falso y esos dos tipos de relación directamente. Entonces vamos a ver cómo es que funciona. Entonces veamos este caso. Fíjense. Entonces les decía, la función sí trabaja de la siguiente manera. Permítanme que abra tantito. Se los voy a poner aquí. Nos dice, por ejemplo, para poner una función dentro de una celda, vamos a usar siempre el símbolo de igual. La función se llama así. Ajá. Y vamos a poner, el primero es el criterio. Ajá. ¿Qué es lo que queremos que haga? La evaluación normalmente. Entonces, por ejemplo, aquí nos marcan en este ejemplo la celda C2, o sea, si en C2 es igual a sí, ajá, entonces el primer rango es cuando es verdadero. Si este se cumple, si este primer apartado se cumple, entonces va a regresar lo que esté aquí en medio. Ajá. Si no se llegara a cumplir, entonces va a efectuar lo que está aquí en esta tercera alternativa. Y se dice, si C2 es igual a sí, entonces devolvemos un 1. En caso contrario, vamos a devolver un 0. Y es justamente el caso de la función sí, lo que nosotros nos piden en este primer paso. Fíjense, nos dice, perdón, esto no es, esto de aquí. ¿Qué nos dice? Nos dice, la función sí, ajá, contar sí, calcular la columna descuento teniendo en cuenta que el modelo sandalia tendrá un descuento sobre el precio unitario del 10%, el resto no lo tendrá. Entonces, vamos a usar esta función, déjenme darle un poco de zoom para que lo veamos correctamente. Ajá. Aquí vamos a estar trabajando, el IVA vamos a dejarlo del 16%. Y bien, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, necesitamos compararlo contra esta celda. Nosotros vamos a ubicar el número de las celdas porque, pues bueno, aquí tenemos zapato, deportivo y sandalias. Son tres tipos de modelo. Entonces, fíjense, el descuento, vamos a ponerlo sí, ajá, función sí igual, sí. Nos dice, lo primero es la prueba lógica. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a usar la celda C4 es igual, ajá, a la palabra sandalia. En este caso, cuando nosotros queramos validar directamente contra una palabra, debemos ponerla entre comillas, sandalia. Ajá, y cerramos con comillas. Luego nos dice la fórmula coma. Ponemos una comita.
Si se dan cuenta, va seleccionando los apartados donde tiene, o sea, donde ya se cumplió. Ahorita estamos en valor verdadero, lo que sí nos indica. ¿Qué va a suceder cuando sea sandalia? En este caso aquí podemos hacer directamente una operación y esa operación va a ser que el precio unitario va a tener un descuento. Ajá. Y ese precio unitario, bueno, pues lo podemos poner como la casilla E4, ajá, que es esta donde está el precio unitario, multiplicado por el 10%, ajá, para que nos calcule ese descuento. Ahora, el tercer apartado nos dice, si el valor es falso, ¿qué va a hacer si el valor es falso? Bueno, pues si el valor es falso, simplemente que no haga nada. Y para decirle que no haga nada, ponemos un 0, cerramos nuestra función con símbolo de cerrar corchete y le damos Enter. Fíjense, en este primer apartado, obviamente no le hace el descuento porque esto es un zapato. Pero vamos a ver aquí donde la palabra es sandalia. Entonces seleccionamos nuestra celda, buscamos esta esquina y recorremos hasta donde terminan nuestros datos. Y fíjense, solamente aplica el descuento, ajá, del 10% aquí, directamente donde la palabra es sandalia. Ya tenemos nuestra primera validación, nuestra función. Ahora bien, nos dice... la pregunta número 3. Vamos a ver cuál es el siguiente punto. Calcular la columna subtotal. Subtotal va a ser igual a la cantidad, ajá, la cantidad que es el número de elementos, multiplicado por el precio unitario menos el descuento. Por si es que se le aplicó descuento, entonces decíamos, igual otra vez, bueno, abrimos paréntesis, cantidad, inclusive podremos ponerlo igual, la cantidad, ajá, multiplicado, paréntesis, ajá, por el precio unitario menos el descuento. Ajá, y cerramos paréntesis, fíjense. Entonces, estamos usando 3 columnas. La cantidad que se va a multiplicar por el precio unitario menos el descuento. Y le damos Enter. Y ya tenemos nuestro valor directamente. Aquí, obviamente, otra vez, simplemente que ya tengo la función, la desplazo para que la copie a mis datos. Entonces esto lo puedo ir centrando para que pueda ir viéndolo correctamente. ¿Ok? Siguiente paso. Calcular la columna IVA. Para cada venta efectuada se debe considerar el porcentaje de IVA definido en la parte superior de la plantilla. IVA va a ser igual al subtotal por el 0.16% o el 16%. Acá nos dice 16%. Entonces, fíjense. IVA, entonces, va a ser igual, decíamos, paréntesis, lo que multiplicamos por el subtotal, ajá, por el 16%. Podemos poner 16% directamente o podemos usar esta casilla. Pero hay una gran diferencia. Vamos a ver. Aquí sí nos aplica el descuento. Vamos a ver si arrastrándolo no nos hace. No nos considera porque él está intentando cambiar por esta casilla de acá y luego esta y luego esta. Entonces aquí es donde toma un valor erróneo. ¿Qué vamos a hacer? Pues sencillamente lo vamos a poner directamente. Fíjense. Va a ser igual el precio por 16%. Enter. Y ya lo tenemos, ahora sí. Y lo vamos a poner hasta acá. Ajá. Y entonces ya tenemos nuestro IVA para cada caso. Para cada caso. Lo centramos también. Luego nos vamos a ir al punto número 5, donde nos dice, la columna total debe mostrar el resultado de aplicarle al precio el descuento en IVA correspondiente para todas las unidades vendidas. Al finalizar de esta columna, totalizar el subtotal. Entonces, fíjense, el total va a ser igual al subtotal sumado con el IVA. Bueno, pues eso es muy sencillo. Entonces, total va a ser igual
igual al subtotal sumado con el IVA. Ajá. Y enter. Y ya tenemos a nuestro total. Nuevamente, simplemente arrastramos y lo tenemos aquí. Y ya estamos en el punto número 5. Eso no fue muy difícil, ¿verdad? Ahora, vamos a llegar a nuestra pregunta número 6, o bueno, nuestro cuestionamiento número 6. Nos dice, al final de la plantilla de ventas, en una columna rotulada como puntos, se deben mostrar los puntos generados por vendedor en cada venta realizada. Para esto se debe tener en cuenta que las ventas que superen las 2 unidades generarán 2 puntos, mientras que las que no superan esta cantidad generarán solo un punto. Entonces vamos a ver. Estamos hablando de la cantidad, es decir, de esta columna. Nos dice que cuando sea mayor a 2, escúchenlo bien, mayor a 2, nos va a dar 2 puntos. Ajá. Pero si es menor o igual a 2, ajá, entonces nos va a dar solo un punto. Para empezar nos dice que agreguemos una columna que se llame puntos. ¿Ok? Entonces ya la agregué. Para darle el mismo formato selecciono la anterior, me voy a la brochita y selecciona esta. Entonces, en este caso, otra vez usamos nuestra función sí. Nuestra función sí, que ya la habíamos visto. Fíjense, aquí nuevamente el ejemplo. Por ejemplo, sí, ¿qué es lo que necesitamos? Pues la función sí va a avalar la cantidad. Entonces, si la celda que está en cantidad es igual es mayor, vamos a ponerle mayor que 2, entonces, ¿qué va a devolver? Pues un 2. En caso contrario, un 1. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo esto. Igual, si, seleccionemos la función, si, otra vez, prueba lógica, me dice, vamos a poner esta casilla. Entonces, si se dan cuenta, es la celda D4. Si D4 es mayor, es mayor que 2, ¿qué va a hacer? Entonces aquí viene coma, nuestro primer valor verdadero le decimos que ponga un 2. En el caso de que sea falso, es decir, que no se cumpla la condición de que la celda D4 sea mayor que 2, entonces va a poner un 1. Ajá. Cerramos la celda, o bueno, cerramos la función y ya nos contó. En este caso, fíjense, nos puso que sí, un 2. ¿Por qué? Porque la cantidad es 3, que es mayor que 2. En este caso, el 1 debe poner un 1. Simplemente vamos a jalar, a arrastrar hasta acá. Si nos damos cuenta, pues bueno, aquí está bien, porque en el primer caso, bueno, nos dice, vendí una cantidad de un 1, aquí puso un 1, porque es menor que 2. Aquí puso también 1, porque 2 es igual que 2. Ajá. Y así los vamos a ir checando. Ahora, vamos a centrar esto. Si se dan cuenta, hasta ahorita solamente hemos usado la función sí para la parte del descuento y para la parte de los puntos. Ahora, vamos a ver qué más nos solicita. En este caso, vamos a trabajar con la pregunta número 7. 7. Nos dice, en una hoja, nueva hoja, nombrada como vendedores. Ok, nos dice de entrada que agreguemos una nueva hoja. Entonces, agregamos una nueva hoja y le vamos a llamar vendedores. Ajá. Y vamos a llenar los datos de vendedores, porque nos dice calcular cuántas ventas registraron en una tabla. Dice, ha realizado como cada vendedor, cuánto ha recaudado en total cada uno de los vendedores y totalizar. Entonces, bueno, pues aquí sería poner, fíjense de una vez, los nombres de los vendedores. ¿Cuáles son? Pues Ana, Pedro y José. Solamente son 3 vendedores. Entonces, pues lo vamos a poner más o menos por aquí. Ana, Pedro y José. Ajá. Nos dice que debemos ver cuánto vendió cada uno, cantidad de ventas. De venta. Ajá. También nos dice que hagamos el total de ventas. Ajá. Y luego nos pide
el total de puntos, más adelante de nuevo lo voy a poner, y si tiene premio o no tiene premio. Ajá. Entonces, bueno, pues de una vez lo vamos a generalizar. Ah, bueno, y que totalicemos. Entonces voy a poner hasta abajo total. ¿Ok? Voy a darle formato a esto de una vez para que se me empiece a ver bien. No lo deje yo así feo. Y vean. Entonces esta le voy a poner este tono. Puedo centrar. Ajá. Y bueno, pues estos los puedo dar un tono diferente. Entonces vamos a darle, pues no sé, un azul. Igual los podemos centrar. Simplemente esto es darle formato. Como que en blanco no se vio bien, entonces vamos a regresarlo a negro. Ahí está. ¿Ok? Bueno, voy a darle un poco de zoom para que veamos qué vamos a hacer. Fíjense. Vamos a volver a leer. Pregunta número 7. En una nueva hoja nombrada como vendedores, calcular cuántas ventas registró en una tabla. ¿Cuántas ventas registró? Dice, o cuántas ventas ha realizado cada vendedor. Vamos a ir a analizar esto. Lo primero que necesito ver es cantidad de ventas. ¿Quién me dice las ventas? Bueno, las ventas me dice esta columna que se llama cantidad. Ajá. Cantidad de ventas. Esto, pero a cada uno le debo de sumar, por ejemplo, Ana en el primer paso vendió 3, en el segundo paso vendió 1, en el segundo vendió 2, y entonces necesitamos ver cuántas ventas realizó Ana. Ajá, por ejemplo, en este caso, aquí Ana hizo una venta, 2 ventas, 3 ventas, 4 ventas, 5, 6, 7 y 8 ventas. Ana realizó 8 ventas. Para hacer esto, obviamente necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la función contar sí. Ajá. ¿De qué se trata la función contar sí? Fíjense, lo vamos a tratar de explicar rápidamente. Sintaxis de la función contar sí. Dice, solamente existen dos argumentos para la función contar sí, que son los siguientes. Vamos a tener un rango y el criterio. Entonces, vamos a ver. Dice que ambos campos son obligatorios. El rango que contiene los valores que se desean contar. O sea, ese primer paso es súper importante. Nos dice, debe ser el rango que deseamos contar. Ajá. Luego nos dice, criterio, es obligatorio, la condición que determinará las celdas que van a ser contadas. Y nos dan un ejemplo aquí abajo, dice, el criterio puede ser el número o expresión que indicará la condición a cumplir. Por ejemplo, nos dice aquí, 55 es el rango, vamos a poner 55 es el rango, y el criterio, ¿es mayor que 26? Ajá, si 55 es mayor que 26, entonces escribe verde, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo que vamos a hacer nosotros. Primero, pues obviamente necesitamos ver qué es lo que necesitamos contar. Entonces, como necesitamos contar el número de ventas, lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, nos interesa contar todas las ventas realizadas por Ana, Pedro y todos estos. Pero necesitamos hacerlo aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues es obviamente igual, contar sí, ajá. Y aquí luego nos dice rango. ¿Quién es el rango que necesito? Bueno, pues el rango que necesito es todo este espacio, fíjense. Desde aquí, todos los nombres, y vamos a darle todo esto, que cuente. Ajá. Ahora, ¿qué necesitamos contar? Ajá. Que nos cuente, coma, el criterio va a ser, aquí, bueno, déjenme regresar aquí, coma, y le vamos a decir que cuente si encuentra que es Ana. Ajá. Entonces cerramos, fíjense, y entra. Ese rato habíamos contado. Para Ana, ¿cuánto es? 8. Entonces vamos a ver si es cierto. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ana hizo 8 ventas. Aunque aquí en mi argumento, fíjense, creo que seleccionó hasta la A19, cuando en realidad debería haber seleccionado hasta la 20. Entonces vamos a ver aquí. Mi función dice que va desde la A4 hasta la J20. Vamos a ver si es cierto. Desde la A4, ¿cómo sé que estoy en la A4? Aquí arribita me lo dice A4 hasta A20. Entonces sí seleccioné todo. Ahora, no puedo jalar y arrastrar la función solamente, porque si hago eso, me va a volver a poner, fíjense. ¿Qué cambió? Ahora, si se dan cuenta, aquí donde dice vendedores pone la B7, pero en realidad B7 es esta que está acá. Ajá, esta que está aquí. Esta se llama B7. Entonces sí cambió el nombre a Pedro. Pedro dice que tuvo 4 ventas. Vamos a ver si en el caso de pero fíjense, aquí me está diciendo que está contando desde la A5. Vamos a ver, no, en este caso pues debería haber contado desde la A4 para que no tengamos errores, para que cuente todo el criterio. Entonces simplemente le pongo A4, no va a cambiar el número obviamente, pero estoy tomando todo mi rango y enter. Sigue siendo 4, pero aquí ya lo estoy cambiando todo el rango hasta la J21. En realidad no era hasta la J21, es hasta la J20. Eso es lo que hay que tener cuidado, porque cuando nos jalamos hacemos consecutivo el valor. Ahora bien, vamos a ver esta y nos dice que José hizo 5 ventas. Bueno, pues vamos a contar a José, a ver si es cierto. José 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sí está bien. Otra vez, el criterio nos dice desde la J a 4, vamos a ponerlo bien, 4 hasta la J20. Y ya está. Los valores no cambian, pero sin embargo estamos considerando todo el rango. Me preguntarán algunos, ¿y por qué lo hace entonces, profe? Bueno, porque ahorita estamos trabajando con una plantilla o estamos tratando de diseñar una plantilla. ¿Qué sucedería si de repente esta venta se la doy a Pedro? Pues fíjense, si yo agarro a Pedro aquí, en automático, acá se actualiza. Ajá, Pedro tenía 4 y ahora ya tiene 5. Si yo no hubiese modificado ese primer rango, lo que va a suceder es que ese 5 nunca lo hubiera contado. ¿Por qué no lo hubiera contado? Porque me decía que yo estaba considerando desde la A5 y yo lo obligué que empezara a contar desde la A4. Ese es el motivo por el cual nosotros debemos hacerlo. Se parecieran cosas sencillas, chicos. Bueno, pero a veces tenemos que hacerlo o analizarlo a prueba de errores. Ajá, porque aunque en el otro dato no cambiaba, es decir, los valores no cambiaron, si en algún momento hicieron una modificación, podríamos incurrir en un problema grave por no haber considerado este tipo de cambios. Fíjense, voy a regresar otra vez esto, Ana. Ajá. Y automáticamente aquí se cambió a Pedro. Le dejó de contar esa venta que tenía. ¿Ok? Pues ya tenemos la cantidad de ventas. Ahora, nos dice calcular cuántas ventas ha realizado cada vendedor. Ya lo hicimos. Luego nos dice cuánto ha recaudado en total cada uno de los vendedores y totalizar. Entonces necesitamos sumar. Ajá. ¿Cuánto ha vendido cada vendedor? Fíjense. En este caso, para sumar, obviamente necesitamos aplicar la fórmula sumar sí. Y vamos a ver cómo se lee esa función sumar sí. Esto fue contar. Contar sí, ya lo vimos. Y nos falta la función sumar. A ver, permítanme un segundo para abrirla. Sumar sí. Sumar sí tiene la siguiente sentencia, sintaxis, fíjense. Nos dice sumar sí, tenemos un rango, un criterio y el rango de la suma. Nos dice, el rango es obligatorio, sí o sí debe de ir. El rango de la celda que se debe evaluar según los criterios, las celdas de cada rango deben ser números. Ajá, ese es importante. El rango de las celdas que debes evaluar de los criterios, las celdas, ajá, deben ser números. Es obvio porque lo que queremos es que sume. Ajá. Entonces ese es el rango de donde él va a tomar los números para poderlos sumar.
Luego nos dice nombres, matrices o referencias que tengan números. Los valores en blanco y texto se ignorarán. El rango seleccionado puede contener fechas en formato estándar de Excel. A continuación leyen los ejemplos. Bueno, luego el criterio. ¿Qué es el criterio? Obligatorio también. Es el criterio que forma el número. Expresión, referencia de la celda, texto o función que determina las celdas que se van a sumar. Ajá. Se puede incluir caracteres comodines, un signo de interrogación para hacer coincidir cualquier carácter individual, un asterisco para hacer coincidir cualquier secuencia de caracteres. Si se desea buscar un signo de interrogación o un asterisco real, escribe una tilde antes del carácter. Y tenemos este ejemplo, fíjense. Por ejemplo, los criterios a expresar son 32, sumar sí, 32 es mayor, mayor que 32, coma, desde la celda B3, 3, todo lo que contenga un 3 y luego cualquier número tenga la palabra Apple. Entonces, fíjense, vamos a ver esto. En este caso, para poder sumar, obviamente necesitamos ¿qué queremos sumar? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que queremos sumar. Total de ventas. ¿Quién es el que nos está dando el total de ventas? El total de ventas, pues esta casilla nos está dando el total de ventas. ¿De qué rango lo quiero? Fíjense, entonces vamos a poner la función. Sumar sí, igual, sumar sí, me dice, ¿qué rango debo tomar? ¿Qué rango debo tomar? Pues vamos a tomar, rápidamente, que tome, seleccione, fíjense, todo esto, todo el rango, quiero que sume todo este rango, ese va a ser mi rango para que él busque el dato, coma, luego me dice, ¿qué criterio? Bueno, aquí criterio voy a seleccionar la casilla de Ana, porque quiero que sume si encuentra que es Ana, ese es mi criterio. Luego voy a poner coma y me dice el rango de suma. ¿Quién es lo que quiero que sume? Pues si encuentra dentro de este rango a Ana, quiero que sume esta columna. Fíjense. El total. Y le vamos a dar, cerramos el paréntesis y enter. Y ya tenemos el rango. Ahora, también podría funcionar, vamos a ver si es cierto. Aquí ya tenemos un valor. Vamos a ver si es cierto, que es lo mismo. Fíjense, lo voy a volver a hacer. Voy a poner igual, sumar sí, el rango. ¿Quién es mi rango? Quiero que este rango de los nombres, le diga, fíjense, ¿qué es lo que pasa si solo selecciono los nombres? Coma, coma, me voy a vendedores, selecciono el nombre de Ana, coma, y le digo que sume esta columna de total. ¿Estará bien mi función? ¿No estará bien? Vamos a ver. Fíjense. Entonces, llegamos al mismo dato, porque está seleccionando de todos estos, cuando él lo encuentra a Ana, pues obviamente selecciona este. Encuentra el subtotal, el total, perdón, y lo suma. Ahora, vamos a ver aquí, igual puedo hacer lo mismo, jalo la función aquí, pero debo tener cuidado, porque fíjense, aquí vuelve a estar A5, cuando en realidad mi rango de empieza en A4. Lo mismo que pasó hace rato. Entonces simplemente no va a cambiar los datos, pero yo lo voy a modificar por cualquier cambio que pudiera tener mi plantilla. Desde A4 hasta A20. Ese es el rango. El nombre, en este caso ya lo cambió aquí en automático. Está seleccionando a Pedro. Entonces A20 está bien. Y pues ya lo tenemos. Fíjense. Ahora sí cambió. Cambió el valor. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos al rango.
Bueno, para que no nos equivoquemos, mejor se lo vamos a hacer, fíjense, no lo vamos a copiar. Igual, otra vez, sumar sí. Queremos un rango, nos vamos a esta celda, seleccionamos este rango, ajá. Luego nos des, coma, ¿qué criterio es el que tenemos? Pues ahora queremos a Pedro, coma, ¿y cuál es el rango de ventas? Pues el total, la columna total. Y aquí le damos, cerramos y enter. Ajá, ahora sí ya lo tenemos correctamente. Para José, vamos a hacer lo mismo para no estar modificando nuestra función. Función es sumar sí. Ajá. Nos pide un rango, el rango es el mismo, todo este rango, coma, el nombre de José y, coma otra vez, rango de suma. El rango de suma pues son los totales y ya está. Entonces cerramos y enter. Y ya nos pone los totales calculados. Ahora, fíjense, cada uno de estos, de sus 8 ventas, él sumó, que serían 18,873 pesos. ¿Ok? Cantidad de ventas y bien. Puntos. Ahora nos dice, fíjense, los puntos. Bueno, para los puntos vamos a usar la función sumar sí nuevamente. ¿Qué necesitamos? Igual, ajá, sumar sí. El rango, ¿qué quiero que sume? Pues quiero que sume esta columna cuando encuentre los nombres, coma, el nombre de Ana, ajá, que sería mi criterio, coma, ¿y quién es el rango ahora de suma? Pues tenemos la cantidad de puntos que tenemos aquí, para que me sume todos estos puntos y cerramos y le damos enter. Entonces, por ejemplo, fíjense, tenemos a Ana. Vamos a verificar en este único caso si es verdad que tiene 11 puntos. Entonces vamos a ver a Ana. Ana aquí tiene una venta. Sumamos 2 más 1, 3, más 2, 5, más 1, 6, más 2, 7, 8, más 1, 9, más 1, 10 y por último 11. Entonces sí me está haciendo la suma correctamente. Este era el punto del criterio que ese rato no nos había dado. Entonces, fíjense, lo único que tenía que pensar es realmente qué es lo que quería sumar. O sea, la función no estaba mal. Lo que estaba mal era el criterio que estaba yo considerando. Entonces, ahorita vamos a hacerlo de nuevo. Fíjense, ahora, igual, sumar sí. Ajá. Me dice el rango. El rango son los nombres. Aquí está. Coma. Luego me dice, ¿quién es? Pues quiero el nombre de Pedro, coma, Pedro, ajá, coma, ¿y qué quiero que haga? Pues que sume los puntos, otra vez, todo este rango. Y cerramos paréntesis, enter, y ya tenemos. Y por lo mismo con José, fíjense, igual, sumar sí, ajá, el rango son los nombres, repito, ¿ok? El rango son los nombres, coma, el criterio, regreso y selecciono el nombre de José, ajá, coma, selecciono la columna puntos, porque es lo que quiero que sume, y cierro el paréntesis, enter. Y ya tenemos, fíjense, el número de puntos obtenidos por todas sus ventas. Ok, vamos a centrar estos datos y ya los tenemos así. Ahora, nos piden total, cantidad de ventas totales, pues es muy fácil, sumar, igual suma, este es sencillo, seleccionamos estos tres, enter, tenemos 17. El total de ventas, ¿cuánto fue el monto? Bueno, pues como es monto, lo que podemos hacer es decir igual suma, igual, que sume estos tres rangos, enter, y el total de puntos, pues lo mismo, igual suma y estos puntos.
Ahí está. Fíjense. Entonces, como estos son valores monetarios, porque son total de ventas, vamos a darle nuestra característica de dato, de número. ¿Ok? Eso ya me estoy adelantando un poquito a lo que es el formato. Entonces, esta columna simplemente pongo símbolo de pesos. Pesos. Pesos mexicanos. Ahí está. Ajá. Entonces, fíjense. En este caso, Ana vendió 18,873.20. Pedro no vendió 9,291.60 y José vendió 8,352. El total de las ventas de los tres vendedores fue de 36,516.80. El total de puntos fueron 25. El total de puntos es de 25, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver qué más nos pide. ¿Qué más nos pide esto? ¿Ok? Entonces, vamos a ir aquí, nos quedamos en el 7. Decía, calcular cuántas ventas registró sean cada vendedor. Ya lo hicimos. ¿Cuánto ha recaudado el total cada uno de los vendedores? Y totalizar, ya lo hicimos. O sea, ya sabemos cuántos vendedores hay. En una nueva hoja nombrada como productos, nos piden agregar una nueva hoja. Fíjense. Aquí vamos a agregar una nueva hoja y productos. Ajá. Y en productos vamos a ver qué es. Dice, calcular cuántas unidades se vendieron por modelo. Ok. Entonces nos pide, fíjense, vamos a ver, productos. ¿Cuántos modelos teníamos? Pues tenemos 3 modelos igual. El primer modelo que teníamos era zapato deportivo y sandalia. Son esos 3 modelos. Entonces vamos a poner igual, zapato, deportivo y sandalia. ¿Ok? Y luego nos dice que necesitamos, dice, calcular cuántas unidades se vendieron por modelo. Total, aquí vamos a poner total, modelo, y ya tenemos el total por modelo. Ahora, ¿qué más nos está pidiendo? El total por modelo, ¿cuánto se recaudó por cada modelo en dinero? Ajá. Entonces, monto, vamos a ponerle monto, total, por modelo. ¿Ok? Y ya tenemos nuestros dos datos. Y también nos pide que al final totalicemos. Total. Entonces vamos a crear nuestra tabla. Simplemente le damos un poquito de formato para que no se nos vea fea. Entonces fíjense, tenemos esto. Tenemos para seguir el mismo régimen, pues seleccionamos esta. No, estos eran estos. Aquí. Y acá arriba ponemos un color verdecito. ¿Ok? Entonces simplemente aquí cambiamos, ponemos y le voy a tener el cambio de letra para que se vea. Fíjense. Entonces voy a darle zoom para que veamos correctamente nuestra tabla. Entonces ya casi terminamos. Zapatos, total por modelo. Ok. Otra vez, ¿qué necesitamos? Saber cuántas ventas tuvimos por modelo. ¿Quién nos dice? Pues por ejemplo, si vendemos, aquí hubo 3, se vendieron 3, 3 de zapatos. Entonces, podemos usar la función sumar sí de todo este rango, de todo este rango, que esto es lo que va a sumar, fíjense. Entonces, total por modelo, total, entonces vamos a ir igual, sumar sí, nos dice, ¿quién es el rango? El rango va a ser ahora. Todo este es el rango, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que quiero que aparezca? Bueno, el rango, coma,
Productos, nos vamos a los productos, quiero que encuentre cuando sea zapato, ajá, coma, y lo que quiero que sume ahora, el rango de la suma, pues quiero que sume la cantidad vendida. Y cerramos, enter. Fíjense. Y entonces ya decimos que de zapatos se vendieron 16 pares. Ajá. Y lo mismo hacemos para deportivo y para sandalia. Lo voy a repetir. Igual. Ajá. Sumar sí. Ok. Nos dice el rango. El rango. ¿De dónde está el rango? Nuestro rango está aquí. Son estos. Ajá. Coma. El criterio, cuando encuentre a producto deportivo, coma, y por último, el precio unitario. Y le vamos a dar cerrar. Ya tenemos nuestro, perdón, aquí me equivoqué yo. Vamos a volverlo a hacer porque seleccioné una celda que no era. Igual, sumar sí. Entonces, el rango es el nombre. Ajá, coma. Los productos quiero que sea deportivo, coma, y ¿qué es lo que quiero que sume? Pues la cantidad de vendida, Ahora sí, cerramos, enter, fíjense, 11 pares. Y por último la sandalia, igual, ajá, sumar sí, ahora sí, nuevamente las ventas, pues son, este es el rango que quiero que haga, coma, el criterio está aquí cuando sea sandalia, coma, y las ventas, el rango de suma pues es aquí está, ajá, y ya tenemos, ahora sí, cerramos, enter. Si nosotros queremos saber cuál es el total, bueno, ahora nos dice monto total, modelo, monto total por modelo, bien, entonces pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero en vez de seleccionar como rango de suma las casillas, pues vamos a tomar el monto en dinero. Entonces, fíjense, otra vez, igual, sumar sí, ajá, nos dice el rango. ¿Quién es el rango? Pues nos dice que el rango es ok, coma, que pues cuando sea zapato, ok, coma, y cuando sean el total de ventas, el total, fíjense, este es mi criterio a sumar, y cerramos, enter, ya tengo. Ahora por lo mismo, igual, sumar sí, agarramos el rango, que sería este rango, ajá, coma, nos dice que el criterio que sea deportivo, ajá, coma, queremos las ventas totales, o sea, el total que sume cerramos, enter, ya está. Entonces, fíjense, otra vez, sandalia por último, igual, sumar sí, ajá, el rango, nuevamente, vuelvo a repetir, esto lo estoy haciendo uno por uno para que yo no tenga problemas de validación, coma, el criterio, sandalia, coma, y cuando sea, el total, fíjense. Y pues obviamente cerramos y enter. Y ya, ahora sí, solamente para hacer el total de esto, pues vamos a darle suma y que sume este criterio. Enter. Ya tenemos la cantidad del el total vendido por todos los modelos y el monto total, fíjense. Entonces, vamos a hacer esto, no, perdón, igual, suma, y seleccionamos estos tres rangos y enter. Ajá. Obviamente esto lo podemos seleccionar, lo podemos centrar para dar un poquito de formato, y como esto es dinero, le vamos a poner símbolo de pesos. Ajá, pesos mexicanos. Ahí está. Entonces, fíjense,
Aquí, donde teníamos las ventas, ajá, las ventas tenemos este monto. Ya. Ahora, vamos a ver, por último, que nos solicita. Nos dice calcular cuánto se recaudó por cada modelo y totalizar. Ya lo tenemos. Ahora nos dice, en la plantilla generada en la hoja de vendedores, en una columna rotulada como puntos, se deben mostrar los puntos totales obtenidos por las ventas efectuadas por cada vendedor. Acá en vendedores, pero ya lo hicimos, fíjense, puntos, ya sabemos cuántos puntos obtuvieron por cada vendedor. Ahora nos dice lo siguiente. Al final de esta misma plantilla, en una columna rotulada como premio, se debe calcular una prima especial para los vendedores que hayan acumulado más de 10 puntos. Más de 10 puntos, ¿ok? El valor de la prima será el 5% sobre el total vendido en cada uno. Ok, entonces fíjense. Vamos a ver, les dice que les van a dar una prima del 5% si es que tuvieron más de 10 puntos. Entonces, eso sería un sí. Ajá, la función sí, la que vimos al principio. Decíamos igual, sí, ajá. ¿Qué necesitamos? Prueba lógica. Si esta celda, ajá, si E6, si E6 es mayor que 10, o sea, el número de puntos, coma, ¿qué es lo que va a hacer? El valor verdadero va a calcular el monto total multiplicado por ajá, 5%, que es su comisión del vendedor, coma. En caso contrario, no le da nada al usuario. Ajá, y enter. En el caso de este criterio, obviamente, solamente a Ana llegó a la comisión porque ella vendió 11 y es más de 10. Estos dos no van a tener criterio, fíjense. Ajá. Y aquí sí puedo arrastrar y pegar. Y si hacemos una suma, pues bueno, el total del premio, pues nada más es para Ana. Ella vendió 18,873 y de su venta de ella solo se llevó 943 de comisiones. Qué poquito, ¿no? Pues bueno, así es como esto, chicos, es como se efectúa toda esta actividad. Lo único que tenemos que saber, pues es obviamente los criterios que tenemos aquí. Ajá, los criterios, cómo sacar cada uno de los datos y cómo vamos a ir calculando cada uno de ellos. Espero que esta práctica les sirva para poderlo entender. Las funciones sí, contar sí y sumar sí. Sin más por el momento, yo me despido. Que tengan una excelente práctica.